Muchas veces leemos que podríamos vivir hasta 100 años y más también. Incluso ya hay quienes hablan de la inmortalidad del ser humano, la inmortalidad. Pero ¿qué implica en concreto llegar, rondar y o atravesar la barrera de los 50? Una cifra simbólica, el medio siglo, un momento en el que no somos mayores ni jóvenes y donde un horizonte real obliga a repensar nuestro porvenir. Fenómeno nuevo, inquietante, lleno de aristas, que está planteado en un libro que se llama La segunda mitad. La segunda mitad, ¿no? La segunda mitad de nuestra vida, cómo la queremos vivir, cómo la podemos vivir. Quien escribió este libro es un médico kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Se formó en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. Y bueno, tiene obra y además este libro, La segunda mitad, está prologado ni más ni menos por nuestro amigo Alberto Cormillot. Le mandamos un abrazo a Alberto, que hace mucho no lo veo. ¿Quién escribió La segunda mitad? ¿Quién está aquí? Diego Bernardini. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? Buenas noches. ¿Qué tal, estás? Miguel? ¿Qué tal, Guido? Un gusto enorme. Gracias por la invitación. Bien. Bueno, contanos este fenómeno nuevo, ¿cómo? A mí me preocupó o me alentó lo de la inmortalidad. Mira, yo con tener una segunda vida ya está firme. Pero es que a veces es preocupante la inmortalidad, si uno es consciente de la inmortalidad. Sí. Es un buen punto ese. Sí, es un buen Borges punto diría, no, yo estoy aburrido de ser Borges, yo quiero morirme rápido, diría Borges, ¿no? Bueno. Sí, la inmortalidad hoy, como está planteada, como todavía muchos plantean, y te puedo asegurar que hay muchos millones de dólares en investigación en este aspecto, hoy es futurología todavía. Claro. La realidad que es futurología. Lo que no es futuro, lo que es realidad, son dos aspectos cuanto menos importantes. El primero es que la mayor parte de nosotros, algunos ya lo hemos atravesado, otros los van a atravesar, la barrera de los 50 años, con un simbolismo muy fuerte que acompaña cambios en esa mediana edad. Y por otro lado, una realidad donde, como vos bien lo dijiste al inicio, por primera vez en la historia de la humanidad, algo que era un privilegio de pocos, que era vivir mucho tiempo, la longevidad, comienza a ser hoy una experiencia colectiva. Uh-huh. Cada vez son más las personas mayores que no solo viven más en términos cuantitativos, sino que deciden vivir con otra calidad. Uh-huh. Y esto no habla solamente de, como muchas veces vemos, tirarse de un paracaídas a los 90 años, correr una maratón a los 80, sino cuestiones mucho más terrenales, como separarse de su compañero o compañera de vida de toda la vida y volver a enamorarse después de los 80, comenzar un emprendimiento. Después de los 80, o sea. Sí, claro. O sea, lo que era antes la llamada crisis de los 40, ahora es de los 60 más o menos. En realidad no hay crisis. Vos sabés que los estudios que hablan de ese fenómeno que mencionás se lo llama como crisis de la mediana edad. Sí. Fue descrito por una psicóloga norteamericana, Bernice Neugarten, en los 60. Y vos sabés que es muy interesante porque hoy en día los estudios de investigación nos muestran que esa llamada crisis de la mediana edad, apenas el 10% de las personas encuestadas o estudiadas la relacionan con el fenómeno de envejecimiento. Y solamente entre el 15 y el 20% lo viven como una crisis. Uh-huh. Por eso a mí me gusta hablar más de un tránsito, uh-huh. O sea, de una transformación que estas personas mayores de hoy... Pero preguntas uno se hace. Y por supuesto, yo creo que eso es lo interesante, porque las preguntas tienen que ver con curiosidad, la curiosidad tiene que ver con aprendizaje, y la vida es aprendizaje. Cuando dejamos de aprender... Doc, decime una cosa, el crecimiento en la expectativa de vida, ¿cómo se fue dando? Digamos, ¿cómo hasta hace poco tener 60 años era... hasta hace poco, hace 20 años, 60 años ya era medio un anciano, alguien, ¿no? Hoy 60 años nada. Nada. Pero ¿cuánto cumplís el año que viene, Jorge? 60 años. Okay. Sí. No, quería preguntar. No, algo es, no es que es nada. Algo es, claro. Pero yo me acuerdo cuando tenía 20 años, 60 era una locura. Era ser viejo y te morías a los 60. Y cuando era chiquitito, a los 50 moría alguien de un paro cardíaco a los 50 y nadie se le movió un pelo, le parecía que era lo normal. Hoy es decir, fue muy rápida. ¿A qué se debió?
Se debió a muchas cosas. Se debió a avances tecnológicos, a cambios en el estilo de vida, a medidas de saneamiento. Las explicaciones son muchas. Hoy comemos mejor que antes. Correcto. Sí. Mira, hoy si nos preguntamos de qué nos enfermamos, sufrimos y morimos, son de problemas de salud relacionados a los estilos de vida. Y hoy sabemos que los estilos de vida condicionan casi y un poco más del 60% de nuestra longevidad. ¿Viste cuando a veces uno dice, tengo una abuela de 100 años o tengo una bisabuela que llegó? La genética apenas explica, según los estudios que hay hasta el momento, 28, 26, 29% de la expectativa de vida. El resto es estilo, es lo que vos dijiste. Una dieta, es actividad física, es mantener un peso, es mantener contactos sociales, es mantener una red de relaciones afectivas. Planes. Y el plan, ese era el último punto que iba a tocar, el proyecto de vida, el plan de vida. Porque como bien vos dijiste hoy, una persona de 60 años, no en todos los casos, porque uno no puede generalizar. Por supuesto. Pero está en plenitud. Sí. O sea, hoy está en una plenitud totalmente diferente. Y vos pensás que si hoy las personas mayores de hoy, que son personas que envejecieron sin estar de alguna manera preparadas, porque están viviendo más que sus propios padres y que sus abuelos en muchos casos, resultan ser protagonistas, ¿cómo no vamos a ser protagonistas nosotros que venimos por detrás? Con esa posibilidad de pensar, planificar e implementar un constructo, un proyecto de vida que nos dé eso, la posibilidad de llenar de vida todos esos años que hay por delante. Entonces, vos comentaste, 60 años. Bueno, hoy, en términos relativos, en términos de promedio, una persona de 60 años aquí en un país como el nuestro, le quedan por delante 24 o 25 años. Sin embargo, los 60 es más o menos la edad en la que nos suelen retirar o jubilar. Bueno, esa es otra pregunta que también se está modificando en todo el mundo, el tema de la jubilación que antes era, sí, los últimos años, bueno, ya está, trabajaste mucho. Ahora pasás muchos años entre que uno se jubile, bueno, están los que siguen trabajando y demás, pero ¿crees que en distintos puntos hay proyectos o hay ideas de estirar la edad de jubilatoria, en vez de ser a 60 o 65, sea 70, 75? ¿Crees que eso es viable? ¿Eso le hace bien al ser humano o no? Llega un momento igual, por más de que se viva más, es mejor jubilarse y disfrutar. Sí, mira, un par de reflexiones rápidas. Primero, la jubilación, yo soy de los que creen que debería ser algo electivo, algo que uno pueda decidir. Los esquemas hoy de regulación laboral deberían tender a mecanismos más flexibles que le permitan a una persona retirarse a tiempo parcial. La persona mayor no va a competir por un lugar de trabajo con una persona joven. Claro. Primero porque no quiere trabajar 8 o 9 horas diarias. Segundo porque no le interesa, simplemente le interesa estar, digamos, incluido en ese juego social. Segundo, ya hay países que lo han solucionado, que están en vías de solución. Y tercero, que parte de ese trabajo, particularmente para los hombres, es un ordenador de vida. Claro. Entonces el punto es, bueno, lo que hoy nos está planteando la segunda mitad es una nueva longevidad. No es vivir más, sino es vivir mejor, más partícipes, más inclusivos, más protagonistas. Vos fijate que la jubilación tiene un peso tan fuerte desde lo social que parecería ser que nos retiran de todo, de una vida social, de una vida sexual, de una estabilidad financiera, económica. O sea, y todo eso, o sea, la jubilación y la forma en la cual todavía nuestra sociedad está pensando, remite al siglo XX. Hoy ya estamos casi con el 20% del siglo XXI vivido. Claro. Tenemos que cambiar la mente porque además nuestras personas mayores de hoy, que somos nosotros nada más que en el futuro, nos lo están mostrando con la realidad. ¿Qué efectos ha tenido esto de la segunda mitad? ¿Cuándo empieza la segunda mitad? ¿Qué hace la gente en esta? ¿Qué está haciendo la gente en esa segunda mitad? Mira, la segunda mitad es un momento que, y por eso hablo del libro de los 50 más, porque los 50 tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? El medio siglo de vida. La realidad es que uno no es joven, tampoco es una persona mayor, y en general nos suele agarrar a quienes estamos o hemos transitado ese momento, en un momento de estabilidad personal importante, porque los que hicieron familia ya tienen un proyecto de familia, un desarrollo profesional, una cierta estabilidad económica, si se quiere, y donde ya empiezan a jugar otros aspectos. Ejemplo, ¿vale la pena trabajar tanto
y disfrutar menos, o quizás vale la pena trabajar menos, estar más justo en el ingreso económico, pero al mismo tiempo tener más tiempo para disfrutar otros proyectos. O sea, ahí ya empieza a jugar otras cuestiones que tienen que ver con sí, esto. muy difícil de tomar esa decisión. Sí, por supuesto. Muy difícil de tomar. Claro. No, vos estudiaste afuera, tenés obviamente miles de ejemplos, pero ¿es lo mismo hablar de estabilidad en un país como Argentina? No, claro. Donde justamente lo que menos hay es estabilidad, donde sacas un crédito, a los 3 años puede pasar cualquier cosa, que por ahí en otros países donde decís, bueno, yo trabajo hasta tal, y tenés una planificación, después puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos una planificación que se respeta, que acá. Es cierto, el nivel de incertidumbre que tenemos en nuestro país y la vorágine que hay te impide, digamos, pensar ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo. Eso es real. Pero también hay una cosa que es importante y que yo Argentina, me encargo de mantenerlo, de marcarlo porque realmente es importante. Argentina, Chile, Uruguay tienen esquemas de protección social formal muy tradicionales y muy solidarios, ¿no? En Argentina, mal o bien, 9 de cada 10 personas mayores cobran una pensión. Después discutimos si es alta, si es baja, si alcanza, recompensa todo el esfuerzo y demás. Pero hay países que no lo tienen. O sea, México, Chile, Bolivia. ¿México no tiene jubilación? Menos del 15%. Menos del 15%. O sea, en esos países, si vos no tenés primero salud para trabajar hasta el último momento, o una familia que te esté cuidando, te lo puedo asegurar. Claro. O sea, en Bolivia estuve hace 3 meses, en México estuve el mes pasado, en Colombia estuve la semana pasada. Es lo que está pasando. Entonces, y te digo algo, el nivel de pobreza, y esto es dato duro, el nivel de pobreza de las personas mayores está por debajo del de la población general en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que es mayor el de los jóvenes. El nivel que de es mayor pobreza, el de los jóvenes, es lo que dice Miguel, exacto. Y te voy a decir algo más. Las personas mayores, con su jubilación, que vuelvo a esto porque es importante mencionarlo, después vemos si es chica, si es alta, si es baja o es gorda. En muchos hogares de nuestro país es el único ingreso regular con el que cuenta ese hogar, que se sabe que del 1 al 5, del 1 al 10 entra ese ingreso. Y los datos que, por ejemplo, nos muestra una encuesta que se hizo en la administración pasada en el Ministerio de Desarrollo Social del año 2012, muestra que entre 7 y 8 de las personas mayores de nuestro país son propietarias del inmueble o del terreno donde viven. Que esto no va a pasar con las generaciones más jóvenes. Entonces se convierten, y quizás algunos se pueda reír, pero se convierten en redistribuidores de riqueza. Porque esa persona mayor le da a la hija para el supermercado, le da al nieto para la escuela, y esto es real. O sea, después lo heredan. O lo heredan. Bueno, esto a los médicos nos está planteando dilemas éticos importantes, porque nos estamos encontrando que el hijo o la hija que se divorcia, se separa de mayor, vuelve a casa de los padres, empieza a disponer del patrimonio, o por esto que te decía, nos estamos encontrando con nietos que empiezan a vivir en casa de sus abuelos, con los abuelos dentro en muchos casos. Esto, atención, es una novedad. Es novedad. Empieza a haber conceptos o temas de judicialización donde los hijos o los descendientes quieren disponer de ese patrimonio, y para eso se requiere de firmas médicas. O sea, empieza a haber todo un aspecto que es muy novedoso y que va a marcar la agenda de los próximos 20 o 30 años, no en Argentina, en el mundo. ¿Qué hacen? ¿Por qué decís vos? A ver, ¿por qué decís vos que la gente a los 80 años es capaz de terminar con una pareja y empezar con otra? ¿Eso está ocurriendo? Está ocurriendo, sí, claramente. ¿Y a qué se debe? ¿Al Viagra? No, es muy interesante. Vos sabés que Santiago Kovadlov me decía hace unas semanas, Diego, la pastilla a los hombres nos está postergando la jubilación de nuestra autoestima. Y es muy interesante porque es real. No, se está viendo porque las personas mayores de hoy, vos fíjate, estamos hablando de la era de la inteligencia artificial y del Big Data. Sí. Y el dato, el indicador edad, empieza a ser uno más dentro de todo eso. Los médicos y los que nos especializamos en el cuidado y la atención de las personas mayores, hablamos de funcionalidad, no hablamos de edad. Hablamos de una capacidad intrínseca, que es la que tenemos todos nosotros en función de nuestra reserva cognitiva, capacidad cerebral, movilidad, capacidad de valernos nosotros mismos por las actividades básicas de la vida diaria, como es comer, vestirse o ir al baño. Y también hablamos de cómo con esas capacidades nos podemos vincular con el entorno.
Entonces, a nosotros no nos interesa, de alguna manera, cuántos años tiene ese señor o esa señora, sino cómo funciona. Y si esa señora o ese señor funciona bien y quiere ejercer una sexualidad plena, por ejemplo, porque para la sexualidad y para el erotismo no hay fecha de jubilación, nos seguimos enamorando, las emociones están hasta el último momento de vida. Bueno, eso es lo que hoy estamos viendo. Esa es la realidad que uno ve, simplemente hay que abrir los ojos. El cerebro envejece químicamente, no sé, la neurología implica un declive inevitable o no. El cerebro se transforma, se modifica. Tenemos que aprender a entender que hay cosas que las vamos a abandonar, que hay funciones que se van a perder o van a ir en detrimento, pero hay otras que se van a ganar. Te lo doy en un ejemplo. El mercado laboral. Muchas veces se dice la persona mayor no puede trabajar porque no rinde. El trabajador mayor hoy sabemos que es más lento, y esto tiene que ver con funciones neuromotrices, como la que mencionas, pero también sabemos que dentro de esa, entre comillas, lentitud, la persona mayor comete menos errores. Mira, claro. Y al contrario, tiene más fidelidad, no solo institucional, sino con el cliente, y tiene más capacidad de mentorización. Hoy, por ejemplo, te doy 2 ejemplos. En McDonald's, por ejemplo, la directora de Recursos Humanos ya habla de que tiene 5 generaciones de empleados dentro de Estados Unidos. Y la cadena Starbucks de café pegó la mayor campaña de marketing abriendo el primer coffee shop en México con empleados más de 60. La semana pasada acaba de hacer un llamamiento en Perú para 200 empleados mayores de 60 para atender sus cafés. Es el mundo que se viene, solo hay que mirarlo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, lo que te preguntaba, Miguel, es porque daría la impresión de que el cuerpo muchas veces acompaña y el cerebro, por el Alzheimer, etcétera, como que no se ha adaptado tanto. No acompaña tanto, digamos. Mira, 2 cosas ahí. Si yo te digo, Jorge, vamos a jugar al fútbol como cuando vos jugabas a los 20. Nos vamos a lastimar. El cuerpo no va a acompañar. No. Eso es real. Pero al mismo tiempo, hoy estamos viviendo de una manera tan prolongada que nos enfrenta a un nuevo desafío, como vos lo mencionaste, el deterioro cognitivo o el mal de Alzheimer. Muchas veces la gente nos pregunta, o me pregunta en el consultorio, pero doctor, antes no había esto. Claro, no vivíamos tanto. Hoy no solo se está viviendo cada vez más, sino que son más los que viven más. Entonces, este es uno de los temas que hay que empezar de alguna manera, porque el Alzheimer nos confronta, desde el punto de vista de la salud, con 2 escenarios. Resolverle el tema al paciente y gestionar el cuidado de la familia. Y este es un tema de política pública, que hoy se está debatiendo en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la capacidad de cuidado? O sea, cómo la política pública, cómo la rectoría de un gobierno puede apoyar a esas familias que van a tener a esa persona dependiente 24 horas dentro de su casa. Esto hoy se debate en los países desarrollados. Claro, porque para estar bien de la cabeza, vos como gerontólogo, ¿qué le decís a tus pacientes? Eso te iba a preguntar. Así, obviamente creo que una buena alimentación, un buen estilo de vida no solo influye en lo físico, sino también en lo psíquico. Pero esto que siempre se dice, o hacer sudoku, hacer sopa de letras, ir al gimnasio del cerebro, ¿es un mito? ¿Es verdad? Así como uno sale a caminar o come bien, hacer ese tipo de ejercicios, ¿te sirve para llegar mejor a mayor edad? Sí, nuestra fisiología, nuestro organismo se maneja en base del aprendizaje. La vida es aprendizaje y uno tiene que aprender permanentemente. Hoy sabemos, como vos mencionabas, qué variables correlacionan con longevidad. Una dieta, tenemos el ejemplo de la dieta mediterránea, que ya está reconocida, hay suficiente trabajo científicos e investigaciones que correlacionan dieta mediterránea, aceite de oliva, cereales, granos, poca carne roja, pescado. Actividad física, hoy sabemos que si la actividad física fuese una píldora sería el medicamento más vendido del mundo. Quien se mueve más, vive más, pero además dentro de dieta y actividad física hay un elemento en común que es el peso corporal. O sea, hoy el peso corporal es un proxy, digamos, que correlaciona directamente con longevidad. Siempre dice el Doc López Rossetti que no hay gente grande, muy grande, gorda. Exactamente, y está muy bien.
O sea, porque hoy sabemos que de qué nos morimos, enfermedad cardiovascular, de estilos de vida. Y agregaría 2 elementos más a los que mencionaste. Contacto social, somos animales gregarios, o sea, necesitamos... a ver, el que fue un solitario toda la vida va a seguir siendo un solitario hasta el último día y hay que respetarlo, pero en general el tiempo nos muestra que la vida, que la familia, que nuestros afectos se van transformando, se van modificando. Hoy tenemos que tener contacto social y tenemos que, como decís vos, tener estímulo cognitivo. Eso es aprendizaje. Mirá, rápidamente, un fenómeno muy interesante que se está dando es el aumento no solo de cantidad en cuanto a instituciones, a universidades, sino de personas que concurren a los programas de educación del adulto mayor. Sí. Tenemos en el caso de Buenos Aires UPAMI, que es un mix entre la Universidad de Buenos Aires y el PAMI. Tenemos en Río Cuarto, en Villa María, Santiago del Estero, Mar del Plata, programas que reúnen en Río Cuarto 3.000 personas este año. Qué bárbaro. En Santiago del Estero estuve el año pasado 1.500 personas. Personas que deciden aprender, que deciden con el aprender conocer nuevas personas. Bueno, eso es lo que hoy está pasando, es la nueva longevidad. Estamos hablando con Diego Bernardini, es el autor de La Segunda Mitad, que además lo presenta Alberto Cormillot, que hizo el prólogo. ¿Cuándo es esto, Diego? La presentación es el próximo viernes 27, 19 horas, en el auditorio de la Fundación Barceló, Avenida Las Heras y Ayacucho. Me va a estar acompañando el gran Alberto, el gran Alberto. Y Norma Morandini, la señora Norma Morandini. Normita, le mandamos un abrazo muy grande. Siempre escuché este programa, querida amiga. Bueno, el libro se llama La Segunda Mitad y me hablabas de la vigencia, el modelo de vigencia. Sí, es muy interesante, es es cambiar la mirada. O sea, el Sí. siglo XX de alguna manera está caracterizado por la producción, el Producto Bruto Interno, el trabajo, digamos, físico, manual, mecánico. Y la realidad es que hoy todo eso se ha ido transformando, cada vez hay menos de eso. Y la realidad es que para que una persona se mantenga, digamos, al día, jornada, como solemos decir, es más importante pensar en algo que no tiene fecha de vencimiento y que es la vigencia. Uh-huh. Creo que ese es un cambio de mirada, un cambio de paradigma. Mantenerse vigente, Sí. con respecto a la sociedad. Con respecto a la sociedad, con respecto Sí. a lo que uno hace. Entender que uno con los años va a ir abandonando determinadas cuestiones, pero va a ir ganando muchas otras. Uh-huh. Vos fíjate que cuando a las personas mayores se les pregunta, ¿usted quisiera ser más joven? Sí, claro, pero no me quiten la experiencia. Claro. Y esa experiencia, esa Me gustaría sabiduría- tener la experiencia de ahora, pero tener 30 años, digamos, ¿no? Qué lindo. Espectacular. Imposible, claro. Imposible, sí. Imposible. Pero sería... Sí, la vigencia a mí me parece que es algo muy interesante porque para eso no tiene fecha de vencimiento. Creo que la vigencia requiere de un propio ejercicio de reflexión, Uh-huh. de entender cómo mantener a raya el ego para ¿Por poder... qué? Y porque muchas veces uno recibe de un entorno que es muy poco amigable para las personas mayores, un mensaje donde el sinónimo de éxito es la juventud. Y la pregunta que yo me hago es, ¿todos los jóvenes son exitosos? O sea, uno cuando es joven, cuando termina la adolescencia, se encuentra con que no sabe qué hacer con su vida, en general, siempre hablando en términos generales, con una incertidumbre económica, con una quizás inestabilidad emocional, porque sufre todavía los embates de los amores de verano, como se Y es suele que en decir. realidad eso sería lo lógico. Creo que, Claro. que un poco antes era la presión de no, yo a esta edad tengo que saber qué quiero hacer para toda mi vida. Algo que hablábamos un poco recién en la tanda. Antes uno tenía que tomar elecciones para toda la vida. O sea, es elegir una carrera. Y el que cambiaba 1 o 2 veces de carrera estaba perdido. El Sí. que se divorciaba estaba perdido. El Sí. que cambiaba de trabajo estaba perdido. Y hoy en día eso termina siendo un valor agregado. Exacto, mira, hoy la maratón, vos lo decías, en ese momento se pensaba la vida como una carrera rápida, que había que llegar. Y hoy la vida debería ser pensada como una maratón donde lo importante es llegar a la meta y llegar bien, para celebrar esa llegada, para estar acompañado. Hoy la vida tiene múltiples transiciones. O sea, hay momentos donde uno dice, bueno, voy para este lado, voy para el otro. Hoy la vida es aprendizaje. Hoy tenemos varias vidas en una vida. Completamente de Yo acuerdo. conozco personas, Ramón Ortega, por ejemplo, Palito, un querido amigo, le mandamos saludos.
tuvo muchas vidas. Completamente. Una Buen vida, ejemplo. una vida de joven, de buscador, pobre, qué sé yo. Después una vida de un gran Superestrella. un cantante superestrella internacional y impresionante. Después de empresario de espectáculo. Después de político. No, de empresario aparte se funde, o sea, después empiezan adversidades, ¿no? Y a miles de adversidades en cada una. Después de político, después de ex político y de... Bueno, ¿cuántas vidas, cuando uno habla con él, cuántas vidas vivió? Bueno, es un tipo excepcional, por supuesto, ¿no? Pero habrá habido unas 3, 4 vidas en una, ¿no? No podríamos decir que es una sola vida esa, sino... No, y vos 3 o fíjate 4. que en Yo esa... también viví varias vidas, ¿eh? Yo siento que viví varias vidas. No sé si todo el mundo siente lo mismo, ¿no? A medida que avanzan los años, ¿no? Tal vez uno crea que solamente vivió porque tuvo un solo trabajo, porque tuvo... Pero yo tuve... Bueno, siento que tuve muchas vidas, ¿sí? Y siempre la vigencia presente. Sí. Porque en el caso de Palito, por ejemplo, si tomamos ese ejemplo, Sí. siempre fue de alguna manera, estuvo vigente En cada una de sus como cosas. gobernador, como Sí. productor, como cantante, como actor. Sí, sí. Entonces me parece que ese es el punto. A ver, yo creo que muchas veces desde el punto de vista sociológico se habla de revoluciones. Y yo creo que hoy lo que necesitamos, hablando de las personas mayores, es evolucionar, es evolución. Claro, pero Doc, hay un problema que es, nosotros somos hijos y nietos de inmigrantes, ¿no? Hemos sido entrenados en trabajar siempre, ¿no? Hay una famosa anécdota de un hombre que había evolucionado muy bien. Primero tenía una panadería, después se compró un supermercado, un mini mercado, después un supermercado, después una cadena de supermercados, la manejaban ya sus hijos, gerentes internacionales, y uno dice, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? No sabemos dónde está, y de repente entra, lo buscan en los supermercados y está detrás del mostrador sirviendo Atendiendo, pan, claro. lo atendiendo. Y es que ese lugar era el lugar que le había dado la tranquilidad de que las cosas habían sido productivas. Doy este ejemplo porque me parece un ejemplo interesante de que muchas veces nosotros nos hemos creado una especie de ruedita del cobayo, ¿no? Que siempre va hacia el horizonte siempre está más lejos y entonces no podemos bajarnos, los hijos y nietos de inmigrantes, que en esa idea de la hipercultura del trabajo. El esfuerzo. Que ahora desgraciadamente pasa exactamente lo contrario en la sociedad argentina, ¿no? Ha sido pulverizada la cultura del trabajo. Pero esa cultura también tiene trae neurosis. Sí, claro. Y habitualmente nos construimos cárceles creyendo que estamos construyendo ladrillo a ladrillo casas majestuosas y son cárceles también. Sí, Eso la también. famosa jaula de oro. Claro. Jaulas en todo caso, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? Porque digo esto porque se te deben acercar pacientes donde vos le decís, bueno, este es el momento de tomar decisiones de tu segunda vida. Ahora, no es fácil tomar una decisión de segunda vida, ¿no? Decir, bueno, yo voy a dejar esto para hacer esto, ¿no? No es... No, la transición es muy difícil, es muy compleja, creo que hay que prepararla y vuelvo a insistir con esto. Yo creo que hoy tenemos la posibilidad de pensar en esa segunda mitad y cómo construirla. Y todo esto a mí me parece que debe estar pasado por dos lentes que me parecen muy relevantes. La primera es ese aro mágico que nos rodea a nosotros, que muchas veces los gobiernos atraviesan impunemente, que es la dignidad personal. O sea, yo creo que la dignidad que cada uno de nosotros tenemos debe ser infranqueable y debe permanecer con nosotros hasta el último día de vida. Y eso va acompañado de los derechos. O sea, nosotros por cumplir años no tenemos por qué perder derechos. Y ese derecho va un poco en relación a lo que vos decías, que es la propia autodeterminación, el principio de autonomía. Te lo hago muy claro. El otro día en Colombia se me acerca una señora y me dice, doctor, cuido a mi madre, tiene 90 años y mis 3 hermanos quieren institucionalizarla. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué dice tu madre? No quiere. Me dice, ¿y vos cuál es tu rol? Le digo, la cuido. ¿Y vos qué decís? No quiero institucionarla. Le digo, y llegado el caso, le digo, ¿tus 3 hermanos te ayudan económicamente? No. Mándalos a pasear. Porque ni tu mamá quiere, ni vos querés, y evidentemente está bien atendida en tu casa. Entonces, ¿por qué, digamos, no respetar ese principio, ese derecho, por el solo hecho de que la señora tenga 90 años? Bueno, eso me parece que tiene que ser dos luces cardinales que nos guíen hasta el último día de nuestra existencia.
Sí, ahora se dan casos más complejos porque cuando se pierde la cosa cognitiva, bueno, ahí se... creo que no hay familia que esté preparada para lidiar con eso, ¿no? No la hay. Sí. No la hay, es un desafío. Como te decía antes, ahí hay que cuidar al cuidador. Quienes hemos o han cuidado a una persona, no estamos solo frente a un desafío económico, sino emocional que es Tremendo. devastador. O sea, hoy, por ejemplo, en nuestro país, una persona que es diagnosticada de deterioro cognitivo, de algunas de las formas de demencia que hay, tiene, con buenos cuidados, una expectativa de vida de 10 a 12 años. Impresionante. ¿Te imaginas lo que es cuidar 10, 12 años a una persona que además en algún momento te va a dejar de sonreír, de reconocer o de mirar de la manera que te miró toda la vida? O sea, ahí tenemos, para los médicos, es un doble desafío. Tenemos el paciente y tenemos que preparar a esa familia para ese momento que en algún momento va a llegar. A la vez a la inversa, hay de grandes deterioros físicos y permanece la lucidez. Sí, claro. Que es un gran tormento para la persona que está lúcida y no puede, no sé, agarrar una jarra de agua y servirse. Y no te digo cuando esto ocurre de manera inversa en la misma pareja, que me ha tocado ver. ¿Ah, sí? O sea, persona, supongamos, uno de ellos cognitivamente perfecto, pero físicamente muy deteriorado, y la otra persona físicamente en muy buena condición y cognitivamente Mirá vos. es terrible. Es duro, terrible. qué Es duro, terrible. qué duro. Bueno, esto me parece que es un punto que tenemos que no solo pensarlo personalmente, Ahora, sino desde la Doc, política. Hay un problema con la muerte. Sí, claro. Solo uno. Y entramos, faltan 3 minutos, pero yo me meto con un asunto. Es decir, no podemos aceptar, está bien todo esto de la expectativa de vida, pero no podemos aceptar, no se puede ni hablar por la radio de esto. Claro. No se puede, si yo quisiera hacer un programa sobre la muerte, no quisiera, no. Es un tema incómodo. Es un tema molesto. profundamente incómodo, incluso para mí, para cualquiera, siendo que, bueno, que es algo absolutamente natural. Es un debate que nos debemos, como sociedad y como personas. Sí. Yo soy de los que creen que morir bien tiene que ser parte de un buen vivir. Sí, o sea, sí. estamos muriendo muy mal, muy mal. Sí. Hemos sacado a la muerte de las casas como era antes, las hemos llevado a asilos, después los llevamos a hospitales. A los hospitales se va en todo caso a buscar ayuda para estar mejor. Y yo creo que como sociedad tenemos que empezar a debatir cosas que otros países como Holanda, como Suiza, como otros países ya están debatiendo, que no te voy a hablar de una palabra como habitualmente que es la eutanasia. Sí. A mí me gusta más muerte digna. Principio de autodeterminación, Un voluntades quilombo. anticipadas. Un quilombo es eso. Eso Sí. es un gran debate. Sí. Pero nos lo debemos. Totalmente de acuerdo, yo por supuesto, pero es un gran debate, ¿no? Y hay que darlo. Y más cuando, lo que decías, ¿no? Después empiezan enfermedades neurodegenerativas donde si no hay algo dicho o Sí, firmado sí, sí, antes, sí, sí. ¿cómo hacer después? Dice el escritor español Arturo Pérez Reverte, yo quisiera, lo único que quisiera es que se me diera la oportunidad de decirle, mozo, ¿cuánto se adeuda acá? Exacto. Firmo y me voy. Y a otra cosa. Y otra, pero la vida no. Pero eso porque todavía no pidió la cuenta. También es que ¿en qué momento pedís la cuenta? Y bueno, en algún momento tener la lucidez de Claro. pedir la cuenta y que te la den la cuenta e irse con elegancia. Pero la vida es mucho más jodido que eso. Bueno, de todos estos temas, de temas profundos, interesantes, lo van a encontrar aquí en la segunda mitad. Un libro interesantísimo, Los 50 más. Vivir la nueva longevidad. Cambiar de vida cuando todavía tenés una edad para hacerlo. Y eso puede ser a los 80 años, si es necesario. Diego Bernardini es su autor. El prólogo va a ser de Alberto Cornillot, lo van a presentar el próximo viernes y el libro se llama La segunda mitad. Gracias, Diego. A ustedes, muy amables, gracias.